Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra celebración dominical, 25º domingo del tiempo ordinario. Como vemos, hoy el Señor nos trae un mensaje muy práctico y lleno de vida también y de cuestionamientos también para que nosotros vayamos haciendo nuestro proyecto de vida como cristianos si queremos mejorar cada día, porque muchas reflexiones siempre nos dan para que nosotros podamos ir evaluando, ir haciendo cada día en qué he mejorado, qué me falta, etcétera. Porque de eso se trata el mensaje de Dios, es qué me falta, en qué he mejorado, qué riqueza tengo. Por eso hoy el Evangelio de hoy vemos cómo Jesús seguía tratando de explicar a sus discípulos sobre su pasión y su muerte, que era eminente. Vemos cómo San Marcos trata de ir explicándole a los discípulos cuál era el fin de él, que tenía que ir a Jerusalén a morir. Pero ellos no entendían las palabras, lo tomaban siempre como algo así, como a veces un enfermo dice, ya me voy a morir, pero no, los hijos no entienden eso, en fin, un papá, una mamá, etcétera, no entienden eso. No entendían porque estaban pensando en otras cosas. Y la incomprensión de los discípulos era absoluta. Tal vez la razón era la idea del mesianismo que tenían, porque ellos siempre tenían en mente, como conocían a Jesús, todas sus acciones, sus milagros, su actitud, pues ellos consideraban todavía un mesianismo judaico, decía el Mesías. Y el Mesías era un ser poderoso que los iba a sacar de la esclavitud. Por eso ellos no entendían de que Jesús dijera que iba a morir, y sobre todo tan joven, porque para la mentalidad judía morir joven pues era un fracaso, Y una vez les pregunta, ¿de qué discutían por el camino? Iban por el camino, Jesús les habla y después se van de caminos, como que los aparta un poquito, y dice, los apóstoles discuten en el camino, ¿quién entre ellos es el más importante? Evidentemente, más que uno de los 12 quiere responder, ¿no? ¿Quién es? Imagínense, ¿quién era el más importante? Era la pregunta. Y Jesús hablándole del sufrimiento, de la muerte que él iba a dar, y ellos iban tratando de ver quién era el más importante de ellos. La tristeza no es tanto que los discípulos del Maestro de Jesús porque son también orgullosos, también había dentro de ellos sentimientos a veces que no los capacitaban para dar una respuesta. Y más profundamente desconsolador para Jesús, que contándole de su vida el sufrimiento, ellos no pusieran atención a la realidad. Es una realidad también que nos pasa a nosotros, como que no ponen atención. No ponen atención a esa parte del dolor, el sufrimiento, y están pensando en sus intereses particulares. Es la parte humana también, nosotros en nuestra vida, a veces se da, a veces en las familias, en fin, el otro sufre, en fin, a mí me importan son mis negocios, vamos a ver, ¿y cómo sigue allá? Y eso de Jesús, pues le da tristeza también, ¿no? Entonces, de pronto, de poco se lo entregarán y lo pondrán a la muerte. Pero evidentemente a los apóstoles no les importa o no lo entienden. Es una de las, o no les importa, no les entienden. También porque pobrecitos no era un grupito que iba mejorando, iba entendiendo, conociendo el proceso de conversión. Pero si es la verdad, no lo entienden. No deberían superar su miedo para pedir una explicación. Tampoco se atrevían a pedir, ¿y por qué se va a morir? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón si usted es tan bueno? ¿Por qué? ¿No? Por eso se quedan callados. Eso nos pasa también a nosotros ante las realidades humanas frecuentes. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué esta frustración? ¿Por qué de este descalabro en mi vida? ¿Por qué este problema tan serio? A veces callamos e ignoramos y no damos respuesta.
¿Por qué mi hijo se fue de la casa? ¿Por qué mi hija se fue de la casa? ¿Por qué este marido, por qué este matrimonio se disolvió? No nos preguntamos, ahí nos callamos, en fin, algo triste, ¿no? Y eso nos pasa a nosotros, pero no buscamos una respuesta, pues las consecuencias, la raíz de eso, la raíz de eso. Y a veces le echamos la culpa a Dios, a veces sin pensar también, ¿por qué me sucede esto? Eso le pasaba a los discípulos, ellos en el fondo pues tenían nostalgia de que les hablara así, tristeza, pero a la vez también no le preguntaban, ¿y por qué eso, Jesús? La pregunta de Jesús los pone en aprietos cuando dicen, ¿y qué estaban pensando? Su silencio demuestra su obstinación, pues perciben inadecuado el tema para discutir. No. Su silencio es la parte importante. Por eso, quien de ellos tendría mejor posición en el grupo, su silencio lo delata también, dice. Estaban discutiendo por competencia en el grupo. No, conscientes de que Jesús no habría aprobado sus aspiraciones, porque Jesús no les iba a aprobar sus aspiraciones, ¿no? A veces pasa también los inconvenientes, a veces en los grupos, en la iglesia, en las mismas familias, quién manda aquí, quién manda acá, los mismos hermanos, en fin, quién es el más importante, ¿no? Yo sí sé, el otro no sabe, el otro es bruto, en fin, y todo eso. Imagínense, son consecuencias puramente humanas que se dan a veces, y eso rompe la relación de comunicación. Por no hablar, o por no decir, o por aspirar cosas que no debe ser. Marcos revela también que Jesús habla del ofrecimiento, porque Jesús cuando habla a ellos del ofrecimiento, del don de la oferta, del don del servicio, del don de la misericordia, etc. Todo eso les habla, pero ellos no entienden todavía, porque se habían acostumbrado a que Jesús les hiciera todo. No. Han revelado la ambición que existe en los grupos. Esa es la parte muy humana también, la ambición. Es uno de los problemas más serios que hay en nuestra vida, la ambición. Y lo que hoy el mundo también vive enfrentado a guerras, injusticias, es por la ambición. El pobre quiere ser rico y el rico quiere aprovecharse del pobre, y así es una competencia terrible. Jesús se sentó y los llamó a los 12 y les explicó cosa por cosa. Y les fue dando razón de la razón por qué él hablaba del sufrimiento. Se sentó con ellos. Un sentido profundo de comunidad. Qué lindo esto. Porque él conocía muy bien sus discípulos, que eran sus amigos, y conocía sus debilidades, sus ambiciones, en fin, su falta de coraje para hablar, para decirles. Jesús se sienta con ellos. El sentido profundo de comunidad, de iglesia. Y ese sentido de comunidad comienza en la casa también, cuando hay problemas, dificultades. ¿No les parece que a veces nosotros, cuando nos callamos, nos vamos a la esquina de la pared y allá ponemos una cara triste, en fin, no queremos hablar? Pero una persona enamorada de Dios, del Espíritu Santo, busca la manera de hablar como Jesús. Habla, no para pelear, sino para explicar, porque gran parte de nuestra vida es por falta de explicación, por falta de anhelo y falta de proyecto de vida. Porque hay tantas peleas en los hogares, en los grupos, porque hacemos es siempre a la improvisación. A ver cómo nos va mañana, pero no lo planeamos. A ver cómo nos va, no lo planeamos. Hay que planear. ¿Cómo le dirán a mis hijos? Hay que planear, hay que ayudarlos. Por eso el proceso de la pedagogía divina es esa, ir acompañando, así como hace la mamá también, ¿no? Al gatear hasta que se levanta el niño y comienza a andar, y acompañarlo y se cae, levantarlo y darle ánimo. Pero hay que planearlo, no dejarlo ahí a que, no, eso es normal, que se caiga y se vuelva, ¿no? Hay que planear. Esa es la parte divina también. Por eso es cierto que la vanidad y el orgullo es el pecado principal de los seres humanos, la vanidad y el orgullo. Siempre. Dos pecados. Y no diríamos pecados, sino como esa sensación del ser humano, la vanidad y el orgullo. Según el libro de los Proverbios, dice, antes de la ruina estaba el orgullo. Causante de la ruina de nuestra vida es el orgullo. Diga si no.
orgullo. Por eso la serpiente tienta a la pareja en el jardín y le dice, seréis como dioses. Y uno inmediatamente se crece. Seréis como dioses. Y ahí vemos la consecuencia de Adán y Eva. Caen en la desobediencia por escuchar noticias falsas, por la mentira de la serpiente, por atender a la palabra de vanidad, caemos en eso. ¿Cuántas veces nosotros no valoramos a veces la sabiduría que hay a nuestro lado, de personas pobres, humildes y sencillas, que nos hablan, que nos quieren? El sentido profundo de escuchar la palabra de Dios, de hacer oración, de ir a una catequesis, de ir a un retiro, en fin. Hay personas que dan ejemplo. Decía la Madre Teresa, esa expresión linda de la sabiduría del Espíritu Santo no es mía, es del Espíritu Santo. No es la corbata con que yo ando, sino es la manera como yo muestro mi actitud de serenidad y cambio de vida también. Por eso es muy importante eso. El mundo nos vuelve alrededor, el mundo nos quiere volver así, como que nos manipula, nos educa, pero no para el bien, sino para que edifiquemos el orgullo. Y una vez que se edifica el orgullo, nos aísla. Porque siempre los síntomas del orgullo no es unir, sino aislarnos. ¿No les ha pasado eso a ustedes? Cuando uno se cree el mejor, todo comienza a hacer separación de clases sociales, de uno con otro, de familias, en fin, ¿no? Entonces, nos da mucho gusto pensar en nosotros mismos como el más importante, los más guapos o los más brillantes personas del mundo. Eso sí nos gusta, ¿no? Pues claro, uno tiene que valorarse su autoestima, pero la autoestima no es creerse más que los demás, sino la autoestima es decir, yo soy importante para Dios y soy importante para Dios, soy importante también para los hermanos y los otros también son importantes para mí porque son hermanos de Dios. Es algo importante. Esta es la tendencia que da el individualismo extremo y el fruto de las potencias que hay en el mundo, las ideologías, ¿no? Es precisamente esa falsa ideología de querer ser dominador del mundo el uno del otro, pero sin pensar realmente en la dignidad de la persona, en ser hijo de Dios. Pensamos que podemos hacer cualquier cosa por nosotros mismos. Yo no necesito de los demás. Soy autosuficiente en mis cosas. Imagínense. Es interesante la experiencia en este tiempo de pandemia, cuando las personas se enferman, ¿no? No pueden salir, no pueden o no. Y entonces las personas generosas, amables, van a sus casas y golpean y dejan un plato de comida ahí, algo. ¿No les parece eso? ¿A dónde llega también las limitaciones del ser humano después de tanta soberbia? Tanta soberbia. Pero es que yo no necesitaba de nada, yo no necesito ni de esto, ni lo otro, ni de ponerme eso, ¿no? Eso se llama soberbia, orgullo, individualismo. Y a veces nosotros ideologizamos el bien, pensando que hacemos el bien, y hacemos el mal. Tenemos tanta confianza que pensamos que no necesitamos de nadie. Nos gusta pensar en nosotros mismos. La comunidad no existe en ese sentido de compartir, desaparece. Y mucho menos necesito de Dios. Esa es la gran ignorancia del hombre de hoy. El hombre de hoy. No necesitar de Dios. Y el día que saco a Dios del corazón de mi vida, saco a todos los seres humanos. Hay una palabra que llama filantropía, pero eso no llena realmente el querer y el sentir de la persona. El querer y el sentir de la persona. Sin embargo, queremos construir un Dios a nuestra manera. Por eso hay que darle gracias a Dios cada domingo venir a la Santa Misa para reconstruir el Dios verdadero en nuestra vida. El Dios verdadero en nuestra vida. Y reconstruir la imagen y semejanza de nuestra vida, cada uno. Cuando la parejita se mira frente a frente y dice, yo no tengo aquí una cocinera o un obrero, tengo la imagen y semejanza. Mis hijos son también el producto
de un amor sincero en una pareja que se consagró a Dios en el sacramento del matrimonio. Y por lo tanto hay que cultivarla, hay que protegerla y hay que guiarla. No unos días, sino todos los días de su vida, y que sean ejemplo de vida para que ese niño o esa niña o ese joven y esa jovencita tome decisiones realmente cuerdas de acuerdo al Espíritu Santo y vaya construyendo también una familia en el futuro como quiere Dios, no como lo muestra el mundo, ¿no? Porque hoy, más que todo, miramos es el dinero, el placer y el hedonismo, que es lo que prima. Y cuando se da, por un rato y después se acaba. La primera lectura expresa esta fantasía perfectamente. A veces vivimos de fantasías. Cita a los malvados que se reúnen entre sí y traman una trampa para matar a los justos. Siempre. Porque los malvados jamás hacen el bien, siempre están tratando. Y es verdad. El demonio no busca a la gente que anda robando, que son estos, ¿no? Anda la gente buena que se está convirtiendo, que tiene una familia bonita. Y críticas y cosas. Ese es el trabajo de los malvados. Y esa es su tarea, esa es su misión, destruir el plan de Dios. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará. Siempre es, ¿usted cree en Dios? Pues dígale a su Dios que lo ayude. ¿No? Déjelo a Dios. Bueno. La segunda lectura advierte estas advertencias contra el orgullo y el individualismo extremo. Queridos hermanos, hay que trabajar mucho con eso porque nos quita mucho la tranquilidad, la paz, la esperanza y los deseos de vivir. Los deseos de vivir. Es importante. Señala que las pasiones son la fuente de todos los conflictos y luchas. Si nosotros no manejamos, como dice la segunda lectura, no manejamos las pasiones, porque las pasiones son connaturales con el ser humano, pero hay que manejar los sentimientos con la sabiduría. Y esa sabiduría está en la palabra de Dios. La palabra de Dios no es adorno, la palabra de Dios es para llenarnos de mucha fortaleza y poder dar respuesta, porque tenemos debilidades y todo eso. Pero si tenemos la palabra de Dios que es sabiduría, podemos fácilmente dar una respuesta a nuestra vida para quitar esas pasiones desordenadas, como habla el apóstol San Pablo. Pasiones desordenadas de poder, de condena, de competencia, de malas palabras, es decir, yo tengo la verdad por encima de todo, etc. Una extrema que ya busca premios sin guardar las reglas, ¿no? A veces buscamos premios sin guardar reglas, queremos pasar por encima de todo, ¿no? Queremos que no nos dé una enfermedad, pero no queremos curarnos. No buscamos al médico. Por ejemplo, los atletas tomaron drogas para ganar la medalla. Y eso se llama ambición. Otra pasión mala es la codicia, que desea lo que pertenece a otras personas. La competencia y mirar al otro, juzgarlo, envidiarlo. Si a cada uno somos una riqueza de Dios y hay un proyecto de vida, Él triunfa por esta manera de ser de su vida. El otro. Démosle gracias a Dios. En la casa no todos son iguales, no todos, por ejemplo, en un hogar no todos toman la misma profesión, pero son bondad de Dios para unirnos, no para desunirnos. No para desunirnos. Pero no, es que yo soy así, por lo tanto no me junto con eso porque yo soy así. No. A Jesús no le falta la paciencia para enseñar. Es algo muy lindo también que nos dice hoy la lectura. A Jesús no le falta la paciencia para enseñar a sus discípulos, incluso a nosotros, en qué consiste la verdadera importancia. Qué bonito que eso lo pudiéramos hacer también nosotros en nuestra vida. Para eso son la catequesis. Hoy comenzamos la catequesis con los niños y con los padres de familia. Hay que tener paciencia, mucha paciencia. Padres de familia a veces, ir a esas clases, los niños también, o los encuentros de liturgia, los encuentros. Hay que tener paciencia, ¿no? Jesús tuvo esa paciencia, ¿no? Para realmente enseñar quién es el más importante. En el hogar también hay que tener mucha paciencia. Mucha paciencia. Ve al mundo cómo se debate las guerras por allá en el Medio Oriente, en fin. Aún en los países latinoamericanos
Luchamos por satisfacer el estómago y no luchamos por llenar de vida al ser humano, que es lo más importante, que sienta feliz, respetado como hijo de Dios, imagen y semejanza de Dios. Todas las peleas es por el estómago y les llega la ambición. Por eso Jesús también tiene esa paciencia con nosotros. Y es interesante, dice, la importancia no consiste en ser admirado por los demás, sino en servir a los demás, dice Jesús. No consiste en ser admirado. Lógicamente que uno tiene que decir que bien, cómo lees de bien, cómo participa en su comunidad, al niño, cómo le fue en la escuela, qué bonito. Me alegra cómo saludaste hoy, ayudaste en la casa a los líderes. Qué bonita, mire, has cambiado, era soberbio, ahora mire, se integra a la comunidad, porque una de las cosas que el Santo Padre dice, todo líder, todo servidor debe integrarse a la comunidad y estar al par con tal para entender sus necesidades. Es la verdad, el famoso. Interesante, hay algo muy interesante, es que Jesús nunca condena el amor propio, pero manda que nos amemos los unos a los otros como Dios nos ama, pero sobre todo que amemos a Dios. Porque si amamos a Dios por encima de todo, ya nos queda fácil llegar al corazón del otro. ¿Sí o no? Esa es la parte. No podemos tener para decir amar a retazos. Y no podemos justificar también mis malas acciones simplemente porque es que yo soy así, ¿no? Nosotros somos como esa piedra de mármol puesta para edificar una imagen. Y el artista es Jesús que va dando hasta que esa figura. Pero si el mármol no se deja, pues jamás vamos a tener esa figura. ¿Y cómo lo va haciendo? Pues a través de las acciones, de las virtudes, de la oración, de la palabra de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de la comunidad, en fin, dedicación. Y lo menos que nos dedicamos tiempo a nuestra vida es dedicarle a nuestra vida también, a nuestro cuerpo, a nuestra salud. No dedicamos tiempo. Dedicamos tiempo al carro, dedicamos tiempo a los vinos, dedicamos tiempo así por allá. Pensamos en cuánto tengo en la cuenta allá en el banco, pero no dedicamos tiempo a la armonía de mi hogar, que es sagrario de vida. A tratar bien al otro, a tratar bien al hijo, a la hija, al esposo, al vecino, en fin, al enfermo. Tenemos que admitir que el más importante no soy yo. Somos como todos los demás. Somos como todos los demás. Vea esta pandemia que nos ha enseñado. Vea. Termina una cajita de ceniza. ¿No? Entonces, complejo a veces de virtudes. A veces, yo soy virtuoso. Pero a través de las virtudes hay vicios, hay fuerzas y hay debilidades, posibilidades y hay límites. Hay que entender eso, el ser humano. Todo eso se va dando. Alcanzaremos nuestro potencial completo por seguir al Señor Jesús en la entrega de nosotros mismos por el bien de los demás. Mire que el Evangelio nos lleva a eso. Es la grandeza de nosotros estar aquí celebrando la Eucaristía. Pues la Eucaristía es eso, es eso. Por eso esa oración que cuando dice, ese es el cuerpo, ¿no? Bienvenidos. Entonces nosotros, ese es el Cordero que quita dichosos los invitados a esta Eucaristía. ¿Qué contestamos? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. ¿Qué estoy reconociendo? Mis debilidades, mis limitaciones, pero que viene la fortaleza ¿de quién? Del Señor de la Eucaristía, alimentándome también. Porque lo contrario, si no es así, pues sigo con la misma debilidad. ¿Y cuándo voy a salir? Una enfermedad sin una medicina apropiada, sin un alimento apropiado, pues termina en la muerte. Y es lo que pasa en nuestras vidas. ¿Cómo voy a vivir en el hogar si no estoy alimentado bien de Jesús, de Eucaristía? ¿Verdad? ¿Cómo voy a luchar con ese trabajo tan fuerte allá afuera en el sol, en fin, si no me alimento de la Eucaristía, si no le dedico tiempo a eso? ¿Cuántas oportunidades de vivir la plenitud y la gracia la perdemos porque vivimos arraigados en nuestro mundo de soberbia?
de ansias de poder y alejados de Dios y alejados de los hermanos. Eso es, y vuelvo y la repito porque eso es sumamente importante para nosotros hispanos. Hay un dicho que se dice que la cuña, ¿qué? Cuña del mismo palo es la que más aprieta. A veces los mismos hispanos nosotros nos tiramos duro, ¿no? Nos tiramos duro, hablamos. ¿Y qué necesidad yo tengo de criticar al uno y de murmurar si todos somos de la misma naturaleza? ¿Acaso todos no abrimos la boca, bosteciamos, no tenemos dolor? Todo eso. Por eso, la oportunidad de vivir la gracia de Dios la perdemos porque vivimos arraigados a nuestro mundo de soberbia, de ansia de poder y alejados de Dios y de los hermanos. Podemos hacer muchas cosas bonitas, yo conozco mucha gente bonita, pero si no están en esa dimensión es trascendental, trascendental. Podemos hacer monumentos, ¿no? Monumentos, estatuas, en fin, mira, aquí está este. ¿De qué sirve si no fue una persona cercana a Dios y cercana a los hermanos? Últimamente tenemos que escoger vivir a nosotros mismos, o por Dios o por nosotros mismos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio. Por su edad es un niño. Uno que no cuenta, mire, un niño jamás se acerca porque se acerca. Y él no va a decir, mire, es que yo sí soy importante. No. El niño va a un campo a jugar fútbol y dice, quiero jugar. Y se pone a jugar. Ahí no dice que lo pongan de derecha o izquierda. No, juega. Hasta que el técnico dice, mire, este niño lo podemos poner delantero, en fin. Pero el niño entra porque es espontáneo. Pero si va uno, oye, yo si no me ponen de delantera no lo hago. Soberbia. Un niño es espontáneo. Un niño abraza al papá, abraza a la mamá y siente el dolor también cuando es ignorado. ¿Sí o no? Decía a los catequistas hoy que el hecho no es que el niño llegue tarde o que no lo dejen a catequesis, sino la pena que le da al niño, porque el niño si siente dolor, le da vergüenza llegar tarde. Porque el niño es espontáneo, el niño es justo. Por eso el Señor puso al niño, mire ese niño, si no es así como niño, no entrará al reino de los cielos. Y también, ¿quiénes son los más asequibles, más comprensivos? Los pobres, los humildes. Padre, los pobres, los humildes. Y en la experiencia de eso, ¿no? Es la vida de iglesia, uno como sacerdote se da cuenta. A veces la gente más humilde, Padre, ¿cómo está? ¿Cómo está su salud? Vea, los más humildes y sencillos. En fin, son los más agradecidos. Más agradecidos. El otro día, como es el cura, tienen que hacerlo. Como es el catequista, tienen que hacerlo. Cuando no somos agradecidos, el hijo ya, es mi papá, tiene que darme de comer, en fin, y todo eso. No, señor. Por eso el niño servidor es el modelo del discípulo. Mientras los 12 apegados a la vieja del poder no se deciden por Jesús. Mire, no se deciden. ¿Cuál debe ser nuestra decisión como discípulos de Jesús? Les dejo esa pregunta bien linda. ¿Cuál es? ¿El poder para brillar y ser vistos o servir sin ser vistos? Sin ser vistos. En los ministerios, mis queridos hermanitos, hay mucho que hacer en esa comunidad. Yo siempre digo, esta comunidad tan bonita y grande, de tanta necesidad, necesitan muchos servidores, pero que no pongan condiciones. No pongan condiciones, simplemente es lo que Dios les ha dado. Es lo que Dios nos ha dado. Es un saludo, en fin, el servicio, a veces en la liturgia, hay tanta oportunidad y tal, sin condiciones. Hágalo. Pero no a retazos, no a retazos, sino es parte de su vida porque Dios nos ama. Por eso la Sagrada Eucaristía, cuando vamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. ¿Cuánto nos falta para sanarnos más y más? Necesitamos muchas Eucaristías, necesitamos muchos encuentros con Jesús, todo eso. Ahora tenemos los martes, la Santa Misa y la Hora Santa. No digo que vengan todos los martes, pero propóngase, voy a ir el segundo martes, el tercer martes, el cuarto martes. Y dediquémosle al Señor un poquito. Cuando hay un retiro parroquial que va a haber en noviembre,
venga un ratico. Necesitamos, aquí no hay santos, somos pecadores todos y necesitamos de Dios. Necesitamos crecer, y no para mirar al otro, sino para mirar mi propia vida y prepararme para ver a los demás la imagen y semejanza de Dios. Y qué lindo la imagen y semejanza de Dios cuando el sacerdote levanta, aquí está Jesucristo, en Eucaristía. Y esa es la que tengo que llevar afuera a mostrar al mundo, a mi casa, allí. Cuando a veces allá uno se contagia, a veces en el trabajo encuentra gente que me dicen algunos hermanos, "Ay, ¿cómo hago, padre? Que ahí hay mucha grosería y caigo también en la grosería o a veces malos comentarios también". Dice, ahí está, hacer la diferencia. ¿Cómo callar? Y entrar en la oración. Que el Señor nos bendiga y ojalá que esta palabra de Dios nos ayude a vivir intensamente el regalo que Dios nos da. Y bendito sea Dios que ustedes están aquí, presentes en esta Santa Misa. Denle gracias a Dios. ¿Cuánta gente está en el mundo afuera? Tristes, aburridos, en fin, hablando mal, pero no son felices. Pero nosotros hoy, si veníamos tristes, tenemos que volver más ahora alegres. Y si veníamos alegres, más cordiales. Y que sobre todo debe resplandecer en sus hogares, que deben ser cenáculo de la presencia de Jesús, Eucaristía. Que así sea.